Tardes, les agradecemos su presencia en esta actividad, que es una más de las presentaciones que está realizando la editorial de la Universidad Veracruzana aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro de Relación Minería. Y en esta tarde pues estamos presentando una nueva colección de la cual nos sentimos muy contentos. Personalmente me da mucho gusto que podamos dar estos pasos. Miguel, tú que has estado muy detrás de todos los trabajos relativos a la colección, me gustaría poner un breve contexto de por qué estamos lanzando esta colección que se llama Zenson Tartoli, espero pronunciarlo bien. La actual administración de la universidad se ha puesto como meta ampliar en la medida de las posibilidades el catálogo editorial con el que contamos, y como una de las peticiones que le hicieron el equipo editorial en los inicios de esta gestión, pues fue establecer en qué campos podríamos todavía innovar o buscar temas, autores, aspectos que no ya hayan sido abordados en las publicaciones o en las colecciones que tiene la editorial. Y de inmediato, platicando con Agustín del Moral, que es nuestro director, que está aquí con nosotros, pues nos dimos a la tarea de ver cuáles podrían ser estas áreas, estos temas, estas posibles nuevas colecciones, y pues llegamos a la conclusión, hubo varias propuestas, pero creo que varios de los que pudimos opinar al respecto, llegamos a la conclusión de que había dos grandes vertientes que de alguna manera están en el ambiente cultural y académico del país, que juegan un papel importante ya en la perspectiva histórica y social en la que nos encontramos, y que de alguna o de otra manera no es que estuvieran totalmente ausentes del catálogo de la editorial, pero creo que sí sentimos que era necesario que hubiera una mayor articulación, y lo que implicaba desde nuestra perspectiva pues era conformar dos nuevas colecciones. Una de esas colecciones es esta, donde nos planteamos pues abordar las cuestiones de las lenguas originarias. No estábamos muy seguros de hacia dónde dirigir la colección. En este sentido, pues el apoyo, Miguel, que nos has dado en la editorial ha sido fundamental, porque entre las primeras cosas que tú mismo nos sugeriste fue que era importante publicar los textos en las lenguas originarias. No pensar, como ya hay varios intentos editoriales, en hacer versiones bilingües, en tomar a lo mejor textos originalmente escritos en español y traducirlos a las lenguas originarias, sino más bien buscar autores que escribieran los textos en las propias lenguas originarias, y que eso le diera un matiz muy particular a nuestra colección. Personalmente sentí que sí era un gran reto, porque obviamente en el equipo no teníamos compañeros que manejaran ninguna lengua originaria, y sí implicaba pues abrirnos a nuevas posibilidades. Ya nada más pensar la formación, ¿no?, del libro por parte de los compañeros editores y formadores, que a lo mejor no iban a entender dónde se podía partir o no una palabra, o cómo ordenar, ¿no?, los párrafos, si había o no había ahí alguna errata, porque iba a ser tan fácil identificarlas. Pues ya de por sí todo ese panorama nos resultaba un verdadero reto, ¿no? Pero decidimos avanzar con esa propuesta. Y la otra propuesta, que bueno, es una de nuestras actividades que vamos a tener también aquí en la feria, fue conformar una colección sobre feminismos. Entonces el día de mañana vamos a presentar aquí en la feria esa otra colección, y se ha convertido como en dos pilares importantes en este nuevo momento de la editorial, y que creo que pues estamos avanzando, estamos abriendo puertas. Y bueno, yo hace un momento tuve una conversación con Marina de temas afines a la editorial, y estas dos colecciones también tienen que ver con traducción, ¿no? Entonces ahí estamos abriendo nuevas
perspectivas, nuevos caminos en torno a la traducción, que es algo que personalmente me interesa mucho y que profesionalmente me ha ligado de distintas maneras, ¿no? Entonces, colaborar en estos proyectos ya como editor o como parte del equipo de la editorial, pues ha sido muy importante. Yo no me he involucrado tanto en esta colección y qué bueno que los tenemos a ustedes aquí para que nos platiquen de ella. Pero desde luego que forma un panorama que nos interesa pues arrancar. Ahorita estamos arrancando, pero lo más importante, mantenerlo, ¿no? Ya hemos platicado contigo, Miguel, de hacia dónde podemos llevar esta colección. Ya tenemos otros títulos que estamos trabajando, entonces pues les agradecemos a ambos que hayan tomado nuestra invitación para comentar esta colección. Y bueno, ya después de haber hecho este preámbulo, pues sí me gustaría cederles la palabra a ambos. En primer lugar, me gustaría cedérsela a Marina, que bueno, probablemente los que estamos aquí conocemos algo de su trayectoria. Yo solo enfatizaría que bueno, tiene muchas facetas Marina, pero entre ellas está el desarrollar o estudiar más bien como los orígenes o la historia bibliográfica en México, centrada también en las producciones o los proyectos editoriales cercanos a las lenguas originarias o a las expresiones culturales de los pueblos originarios. Entonces, bueno, esa que es una de las metas de Marina, pues nos llevó a invitarla en este acto. Pero bueno, Marina es multifacética, forma colecciones editoriales, es directora de tesis, trabaja en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Los que la conocemos, pues apreciamos todas estas facetas donde ella se desenvuelve, y pues qué mejor que ella nos platique, ¿no?, de cómo ve nuestra colección, cómo ve este proyecto editorial. Pues te cedo la palabra, Marina. Muchísimas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos y a todas, a quienes están aquí y a quienes nos vean en otras facetas. Quiero empezar agradeciéndole muchísimo a la Universidad Veracruzana, a Jesús, pero sobre todo a Miguel Figueroa, que no nos vemos tan seguido como me gustaría, pero que nos caemos muy bien, y que justamente este asunto de los libros y las lenguas es parte de lo que nos ha hermanado. Yo quiero hacer mi intervención en un par de niveles. Uno, tratando de entender la función y la pertinencia, oportunidad y también el aporte que implica una colección de esta naturaleza en el contexto de la producción editorial en lenguas originarias que tenemos en México, que se viene haciendo en México desde el contacto cultural, es decir, la edición de libros como tal. Si bien tenemos prehispánicos, la producción editorial como la tenemos ya con copias múltiples, no ha parado, y espero nunca pare, porque nuestras lenguas van a seguir viviendo desde el siglo XVI hasta ahora. Pero la naturaleza de esos proyectos editoriales ha variado mucho a lo largo del tiempo, no solamente por el género de los libros que se han producido, sino también por las formas en que se han realizado, pero sobre todo los destinatarios en los que se ha pensado. Es decir, el libro es un objeto que concita una cadena de procesos que tienen como objeto último su lectura, su recepción. Es una cosa muy importante. En este sentido, si tenemos una historia prácticamente de 3 siglos de libros producidos con énfasis fundamentalmente en 2 líneas, las de carácter religioso, todo el set, digamos, de ediciones para la evangelización, sermonarios, manuales de sacramentos, catecismos, evangelarios, y tenemos otro conjunto que son las gramáticas y los vocabularios, que digamos, tenemos el ala religiosa y el ala lingüística, o digamos la protolingüística americana. Eso como tal no ha dejado de existir. Tenemos
de hoy seguimos encontrando ediciones de temáticas religiosas. De hecho, en el siglo XX, de los actores más prolíficos en la edición en lenguas originarias de toda América, pero sobre todo las de México, fueron los trabajos editoriales del Instituto Lingüístico de Verano, cuyo objetivo primario era la traducción de la Biblia en lenguas originarias. En el siglo XIX vamos a tener otro set importante de productos editoriales que van a ser aquellos que empiecen a dar cuenta de una manera más de censo de los espacios de habitar de las comunidades. También la parte geográfica, ¿no? Empieza a haber cartas geográficas con el asentamiento de los topónimos de los lugares, pero ya a nivel de producción editorial. Y en el siglo XX, y después de los avatares obviamente de la Revolución Mexicana, vamos a empezar a tener otras facetas editoriales en las cuales la edición universitaria, académica y universitaria en lenguas originales va a tener un leve despunte. ¿En qué sentido? En el que estaba recientemente mencionando Jesús. Primeramente hubo un esfuerzo muy grande de traducir al castellano obras que su mayor cantidad eran de naturaleza oral y traducirlas al castellano y publicarlas como tal. Es decir, un rescate de esa oralidad, pero no un asentamiento necesariamente en esas lenguas originales. Luego, esto se va a ver en distintos sellos, no solo en los de la propia UNAM, por ejemplo, también los vamos a ver en Porrúa, los vamos a ver en Editorial Cultura, en México Moderno, en distintas editoriales. Y va a ser mucho más adelante que vamos a empezar a tener ediciones bilingües, es decir, que serían pareadas o de doble vía, ¿no? Siempre con un énfasis en dos sentidos. El literario, por un lado, con esta reivindicación de que la oralidad de las lenguas tiene un alto contenido poético. En esa línea, por ejemplo, vamos a ver todos los estudios y aportaciones que hicieron personas como Ángel María Garibay o el propio Miguel León Portilla, de rescatar, y no solamente ellos, pero solo pongo por caso, esta parte de la literatura, pero también la parte de la historia. Sin embargo, hay todo otro conjunto de saberes en lenguas originales, saberes de aspectos etnográficos, botánicos, de música, de aspectos de cocina, de danza, de aspectos de salud que no necesariamente entraban por el tamiz académico o de lo que entendemos por la edición académica, que se recogían y se editaban a veces de manera muy desigual en términos de producción editorial, pero no necesariamente fue un interés de la edición académica y universitaria publicar este tipo de trabajos. Entonces, lo que yo veo en esta muy breve, muy, digamos, acotada resumen de lo que podemos encontrar de edición que tengan vínculos con lenguas originarias, en ese sentido creo que la colección que hoy presentamos, que la Universidad Veracruzana da a luz, es muy original porque es edición académica de alta calidad estética y editorial. La verdad, quien pueda acercarse al interior del libro es un goce ver la selección tipográfica, la manera en que están las gráficas, la reproducción de las imágenes. Bueno, apenas hace un ratito tuve el ejemplar físico, pero creo que en este momento de la historia de la edición y el acceso a la cultura tenemos que pensar en lo digital y en lo impreso, o sea, no tenemos que ser tan atávicos con el objeto libro, aunque yo soy una persona de papel y tinta. Creo que estos libros tienen mucha más vida y necesitan circular en multiplataforma, inclusive, y era una de las cosas que quería, bueno, porque tengo algunas propuestas, que no se descarte la posibilidad de pensar en audiolibros a partir de la colección de ustedes, porque
esta plataforma que se tiene de podcast en la edición académica es algo que tiene que ser mucho más explorado, y en este caso creo que es muy pertinente porque las lenguas originarias tienen, digamos, una vitalidad en su acústica, en su sonoridad, que creo que es innegociable, ¿no? Entonces quiero volver al punto de la pertinencia y originalidad de la colección por el alto cuidado editorial que esto implica. Yo, al ver el libro, que de procesos editoriales tengo alguna noción, y conversando cuando me contó Miguel el proyecto de la colección, veo que aquí lo hemos concretado, pero es un libro y una colección de alta complejidad, porque implica justamente tener escritores, autores que escriban en unas lenguas que muchas veces, en varias de las que tenemos, todavía no están normalizados sus alfabetos. Entonces implica, si uno se pone a pensar en términos de cuidado editorial y corrección de textos, eso ya es una problemática. Pero además, cómo vamos a leer esos objetos, para quién están pensados esos objetos, ¿no? La calidad gráfica me resultó gratamente sorprendente. Siempre que he hablado de estos temas, sobre todo a nivel de la producción general de libros de texto, no académicos, sino para la educación primaria particularmente, he sido bastante crítica sobre la calidad gráfica de los productos. No se les ha puesto, en mi opinión, suficiente cuidado, como si a los libros, por ejemplo, en castellano, ¿no? Entonces uno se queda pensando, ¿por qué estamos haciendo productos gráficos tan disímiles, pensando que los destinatarios finales tienen que ser igualmente bien tratados, independientemente de su lengua? Es decir, hay una discriminación de hecho en la forma en cómo trabajamos a veces, y en este caso hay un cuidado en el objeto que implica un afecto y un cuidado en el lector final al que se está trabajando. Creo que el hecho de pensar que podamos hacer edición académica en México en las lenguas originarias también nos abre la posibilidad a, en la práctica, estar dando mensajes claros de cómo estamos entendiendo la multiculturalidad y el multilingüismo de México. Eso no está pasando en todas las universidades, ni siquiera en todas las públicas, y entonces eso también es algo que quiero resaltar enfáticamente, que en este caso la UB está poniendo muy en alto, una cosa que tenemos que hacer en muchos otros espacios universitarios. Me gustaría también, a nivel de consideraciones generales, pensar en el futuro y la sostenibilidad de la colección. Esto es algo que le mencioné en un mensaje breve a Miguel, de que esta iniciativa de la UB estoy segura que trasciende solamente a la UB, en el sentido de que esto puede invitar a la sinergia con otras editoriales universitarias que tengan ese mismo objetivo, y que a lo mejor es más fácil que unan fuerzas y no tengan que cada una arrancar su colección, y sí, en cambio, poder hacer eventuales proyectos en coalición, inclusive con editoriales que tienen un perfil más o menos similar, pero que están en otros espacios de América Latina. Concretamente le comenté el caso de una editorial Avia Yala, es una editorial boliviana que tiene libros similares, digamos, en perspectiva de corte académico, y son libros de alta calidad. ¿Por qué hago este comentario? Porque yo creo que este tipo de edición es una apuesta necesaria y es muy arriesgada, hay que cuidarla mucho, y la sinergia es fundamental para que esos proyectos vivan. Que este primer ejemplar pueda seguir por muchos años con la alta calidad para todos los demás. Y aquí hay que pensar objetivamente que aunque la institución no necesariamente está pensando en una venta plena para la recuperación de estos proyectos, eso no quita que la sinergia permita abatir algunos costos con otras entidades que estuvieran interesadas, y de esa manera hacer un poquito más viable
recursos para nuevas publicaciones. También creo que es muy importante en ese sentido de sinergia, no solamente financiera y de los costos del papel y de la producción, sino al fin más profundo de la divulgación del conocimiento académico en lenguas originarias. Probablemente tenemos académicos en otras partes de la República que no saben aún que la UB tiene esto, y la UB puede ser un polo de irradiación de la escritura académica en lenguas originarias. Es también importante en esa medida que se puedan hacer las suficientes, que considere el comité editorial las suficientes convocatorias para que este realmente sea un espacio de dispersión, no solo de traducciones, sino de la profesionalización de la escritura académica. Yo creo que eso es... Acá hay muchos proyectos adentro que yo veo así como que van a florecer, ¿no? Bueno, ya dije lo del podcast, de las posibles coediciones, o sea, realmente yo veo acá, y varias cosas se las había dicho, pero lo del podcast no. Realmente a mí me fascina esto porque no se está hablando de un solo libro, se está hablando de una misión universitaria, ¿no? Y hay que tener mucha fuerza para sostener eso a lo largo del tiempo. Hacer las estructuras, por ejemplo, con los comités editoriales que sean lo más agregados posible, tratar de luchar siempre contra la endogamia institucional, que es algo a lo que los universitarios tendemos desafortunadamente. No hablo de nosotros, hablo en general de primera persona también. Y creo que acá tenemos un pie de cría, ¿no? Es una simiente totalmente sana, saludable, necesaria, útil, que no teníamos antes. Y en eso quiero realmente celebrar el proyecto. Me gusta inclusive la selección de colores, me gusta todo. Es un objeto bello, es un objeto bello. La forma es bella porque su fondo es bello. Eso es lo que quiero decir hasta ahora, y luego podemos conversar otras cosas más si gustan. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ahora le vamos a pedir a Miguel Figueroa que nos dé sus impresiones acerca de esta colección. En el preámbulo del acto, pues ya enuncié, ¿no? La cercanía que ha tenido él con el proyecto. Yo creo que si él no hubiera aceptado nuestra invitación, a lo mejor todavía estaríamos empantanados de cómo lanzarla, de ver cómo seleccionar los títulos, en fin, ¿no? No era sencillo el reto editorial. Y bueno, pues nos da mucho gusto, ¿no? que estés en este proyecto, Miguel. Eres también, bueno, para el público que no lo conoce, académico de la universidad. Tienes tu sede en el Instituto de Investigaciones en Educación. Uno dirá, ¿por qué en educación? Bueno, la educación también es intercultural, y es justamente en esa rama en la que entiendo que realizas la mayor parte de tu labor académica. Que bueno, veniste a México, no sé si solo, pero sí quizás muy atraído por la cultura nacional, por las lenguas originarias, y te quedaste con nosotros. Y qué bueno que te quedaste con nosotros en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, porque hay otras universidades que se quedan a nuestros investigadores destacados, ¿no? En fin, pues te agradecemos toda esta colaboración. Confiamos en que sigamos trabajando, que podamos ir tomando estas sugerencias que nos hace Marina. Nada más haría el comercial de que justamente la editorial de la Universidad Veracruzana está lanzando también audiolibros, y nos da la idea, Agustín, que pensemos en que algunos puedan ser en el mediano plazo en lengua original o en alguna de las tantas que hay, ¿no? Pero bueno, pues ahora nos gustaría, Miguel, que nos des tus comentarios, que nos digas por qué nos aceptaste la invitación, que te hemos aumentado terriblemente tu carga de trabajo, y que bueno, pues que nos cuentes cómo la ves, hacia dónde la podemos ir llevando,
supongo que tienes idea de los libros que próximamente vamos a lanzar. Este acto lo repetiremos, creo que con otra novedad, confiamos en nuestra feria que nosotros tenemos en Jalapa. En fin, pues danos ahora sí que lo que te parece todo esto, ¿no? Pues voy a calmar ese suspense que se está generando, esas preguntas que más apuntan hacia el futuro, ¿no? Pero primero quisiera dar las gracias a Marina por cómo nos ha ubicado, porque la verdad es que yo el interés de invitar a Marina fue precisamente porque ese tipo de acciones que parecen unas acciones en el mejor de las conciencias originales, llamativas, evidentemente en el mundo en el que nosotros nos movemos, del tema de las lenguas originarias, no deja de verse como algo histórico. Por eso yo quería su visión, porque ya está bien históricamente que esto representa algo. A lo mejor no se gustaría qué tendencia o qué representa dentro de ese sintético panorama que se ha hecho, que es muy sintético, pero muy bien tocado, donde de repente aparece una cosa que es una publicación de libros académicos, que eso no se ha producido históricamente. Ha habido grandes académicos, hablantes nahuatl, por ejemplo, de otras lenguas, pero siempre me llamó mucho la atención que nunca se animaron a escribir con sus lenguas, ¿no? O sea, cuestiones de Chimalpopoca, por ejemplo, nunca se le ha visto escrito alguno, ¿no? Más que sus traducciones, ¿no? Pero bueno, a eso voy, ¿no? De repente lo que esta colección está representando, y ahí también voy un poco a lo que apunta Jesús, porque nosotros tampoco tenemos claro cuál es el futuro de la colección, ¿no? Porque no somos nosotros realmente, es la comunidad lectora que se está organizando, la comunidad escritora de las lenguas originarias, la comunidad académica, en este caso en Universidad Veracruzana, pero cada vez que hablo más del asunto con otras universidades, con otros contextos, resulta que o hacen cosas parecidas o están en ello o quisieran hacer eso. O sea, si no es una ocurrencia cualquiera. O sea, eso quiero también agradecer la visión que ha tenido la editorial de la Universidad Veracruzana, y bueno, lo represento en la figura de Agustín del Moral. Sé que hay muchas personas ahí, no simplemente él, pero creo que cuando hicieron la propuesta, cuando me hablaron para la propuesta, que más bien fue para ayudarnos a organizar la propuesta. Recuerdo que hicimos una especie de estudio, ¿no? O sea, las cosas no se hacen así a la ligera, hay que analizar bien la justificación y su función. Así lo hemos hecho con muchas cuestiones como la nueva oferta educativa, ¿no? Que se está impartiendo en la universidad. Entonces, vemos que es pertinente, es necesario. O sea, esto no responde simplemente a, pues, como ha pasado esta semana, ¿no? El Día Internacional de Lengua Materna, pues pongamos libros en lenguas maternas que al final son las lenguas indígenas nacionales, sino que realmente esto respondía primero a que ya hacía falta este tipo de libros. O sea, ya como acabo de comentar, ya tenemos, desde que está la Universidad Intercultural, pero también otras entidades, tenemos o hemos descubierto que tenemos, esa es la cuestión, tenemos profesores académicos, colegas, que hablan estas lenguas y las usan, las escriben en esas lenguas. Tenemos estudiantes que las emplean en su vida cotidiana, pero también en su estudio, en su comprensión, en sus investigaciones, en sus trabajos de intervención, y ya han llegado a usarlos en sus tesis escritas y defendidas oralmente, pero de repente, cuando veíamos la posibilidad de, bueno, ¿por qué no lo publicamos para tener esas biografías que necesitamos para las experiencias educativas? ¿Por qué no lo organizamos con una forma de registro y sistematización y una fuente de debate, ¿no? Dentro de nuestras corrientes, ¿no? De pensamiento y de autocomprensión y de comprensión del otro? Pues apareció Sansón Tlactoli. O sea, quiero decirles, o sea, yo muchas veces les he dicho, y no siempre me sorprendía, la gente tenía sus escritos, sus libritos, sus revistas, ¿no? Pero evidentemente no tenían la calidad, la visión, la repercusión que tenía. Yo sé, y también lo he de comentar, que no es lo mismo hacer esta presentación acá que en Tequila, por ejemplo, que ya saben que eso fue una conmoción y no se regresaron con ejemplares ninguno, o sea, todo el mundo quería ejemplares. Sí hay lectores, o sea, lo que por ejemplo es que rompemos esos prejuicios, esas actitudes lingüísticas que dicen no hay lectores, no escriben, no leen, parece que únicamente se escriben traducciones y es obra original en muchos casos, que nunca se le da la posibilidad, porque si es original, habla en español, que es como se va a leer mejor y se va a publicar mejor. Y evidentemente, lo que han dicho, claro que esto nos mete en problemas, pero soluciona un problema mucho más grande. Y el problema que tenemos ahora es un problema editorial, ¿no? Un problema de corrección, de revisión de textos, también de cultura letrada a un nivel mucho más complejo, que por mucho que nosotros nos acostumbremos como académicos, pues también
se tienen que ver las posibilidades. Ahora estaba comentando esto en Chihuahua, con el Día de la Lengua Materna, con un taller de traducción, precisamente estábamos comentando que hay una construcción de lenguaje escrito, que cuando nos están pidiendo, por ejemplo, traducir un texto legal, un texto médico, también hay que idear cómo va a ser el lenguaje gráfico y no simplemente el alfabeto. Es desde el signo de puntuación hasta los sistemas de representación visual. Entonces, claro, pues es un reto que eso también nos estimula a la vez que nos asusta. No sé si logro transmitir la sensación, porque evidentemente va a haber mucha innovación, mucha experimentación y mucha necesidad de fijar cosas. Y les digo, cuando este proyecto se hizo hace muchos años, el libro manuscrito como tal tenía muchos años, por eso les digo, nunca veíamos la posibilidad de que hubiera un interés, de que hubiera una posibilidad, porque también se acaba pensando en una industria mercantil, comercial. Evidentemente, lo público, lo educativo es una forma de poder salir, pero también pensamos en que algún día eso tiene que reconocerse que sí hay una posibilidad de conformación de un mercado de consumo de texto, que puede ser digital, puede ser papel, puede ser de cualquier manera, pero eso se está generando y yo lo veo como algo imparable. Se ha llevado al tema de la autoedición, o sea, hay mucha autoedición en esto, pero esto ya implica un reconocimiento al derecho a ser publicado, que creo que es otra de las cuestiones que quedó muy claro, que el derecho lingüístico tristemente acudimos como una especie de alegato legal a algo que es totalmente natural y que no se nos puede negar. A mí nadie puede negar escribir en español o en incluso otra lengua extranjera si queremos. Pero de repente, en ciertos contextos, nos damos cuenta que sea de un modo declarado o de un modo, digamos, insinuado, no se siente la gente animada a publicar. Y creo que lo que estamos haciendo es, lo que he dicho muchas veces en muchos espacios, abrir una puerta que en principio hasta se piensa que está cerrada y que nadie se atreve a empujar, y esa puerta está totalmente abierta. Entonces yo creo que la colección, lo mejor que podemos decir es que la colección está abierta. Evidentemente la cerramos por cuestiones funcionales al tema de las lenguas de Veracruz. Necesitamos organizar todo un sistema, hablamos de formación de correctores, de revisores en 18 lenguas y variantes, pero además en dictaminadores. O sea, ya me entiendes que el proceso de edición académica tiene otros componentes y sí sentimos que es viable, va a llevar su tiempo. Quizás las ediciones tarden mucho más todavía el proceso de lo que es dictamen, revisión y evaluación. Tal vez los procesos también de edición también vayan ahí, ¿no? Y yo sé que hay lenguas que tienen ciertas ventajas, pues, o personas que son menos difíciles o están ya más reguladas, estandarizadas, pero también hay más seguridad y más familiaridad con el medio. Yo sé que nosotros lo abrimos a todos los grupos lingüísticos, pero yo sé que hay grupos que la cultura letrada como tal pues no la viven, parte de ellos, y otros que sí. Pero a lo que voy es que esto, en cualquier caso, va a ayudar a reflexionar sobre el poder de la palabra escrita y a un nivel, en este caso, de gestión, transmisión y creación del conocimiento, que no lo teníamos ubicado. Evidentemente, hay muchas colecciones que ubican la palabra expresiva, la estética, las tradiciones, todos los aspectos, digamos, más, a veces también más editables, pero de repente creo que con esto rompemos una lanza a favor de un intento de crear un espacio de equidad, ¿no? Y de posibilidades, que no es que nos estemos imponiendo ahora se haga esto así, sino que hay gente que lo quiere hacer. Este primer libro que sale para mí es muy representativo, y eso lo quiero también, creo que puede ser interesante que haya alguien que quiera opinar al respecto, pero es un libro muy representativo de esto mismo que el mismo libro anuncia, que es un estudio sobre interculturalidad y plurilingüismo en la Universidad Veracruzana. Y es que ahí es un libro escrito en náhuatl, pero donde publica gente que es náhuatl y es náhuatl escribiente, gente que es mestiza y es náhuatl escribiente, y también gente que no es náhuatl escribiente, pero se le ha traducido su capítulo en náhuatl porque todo lo que tienen que decir únicamente se justifica en ese sentido porque va dirigido a gente que usa esta lengua y que quiere usar esta lengua para pensar en este caso en temas de educación y de sociolingüística. Entonces yo creo que hay muchas disciplinas, que muchos participantes, muchos conocedores de estos conocimientos los quieren transmitir
por este medio. Y la Universidad Veracruzana, yo creo que en ese sentido pues cumple con su servicio, con su visión de servicio social y cultural, y bueno, pues lo que quede va a ser nuestro problema, ¿no? de ideas. Aprovechando unas cosas que dijiste que me parece muy hermosa y muy atinada. Cuando se habla de derechos lingüísticos, habitualmente se piensa en los derechos de la posibilidad de no perder la lengua hablada, pero no se entiende que también es un derecho lingüístico el escribir tu lengua, el leer tu lengua, y como acaba de decir Miguel, el poder publicar tu lengua, es decir, ese derecho a ser publicado, que también es un derecho a ser leído, porque hablamos, generalmente dejamos el tema de las lenguas originarias en la oralidad. Inclusive hay mucha gente que es que puede ser bastante radical en el sentido de que la entidad fundamental que le da la lengua originaria es la oralidad y no la parte de la escritura. Es curioso eso porque hoy por hoy tenemos muchas lenguas extintas ya en México, que lo único que tenemos de esas lenguas son los registros escritos. Entonces, no, en lugar de ver esta dicotomía o esta aparente oposición entre lo oral y lo escrito, hay que ver como una especie de mancuerna que contribuye. Pero quería mencionar otro asunto, que no solamente es el derecho a ser leído y a ser publicado, sino el derecho de hacer ciencia en lenguas originarias, que eso también es un tema muy relevante en términos de educación a todos los niveles, pero especialmente a nivel de educación superior y de investigación, porque así como en México tenemos una larga tradición de estar presionados en publicar en inglés para ser escuchados por la Academia Internacional o los pares, y somos varias personas las que de manera consuetudinaria, siempre que hay un call for paper, un llamado a un congreso, decimos se puede presentar en castellano, y siempre que se puede se presenta en castellano, o decir hay financiamiento para la traducción del documento, porque hay una presión muy grande para tener que transliterarte porque la lengua de dominio no es la tuya. Esto mismo es lo que esta misma situación es la que está rompiendo esta conexión, rompiendo en el sentido positivo, digamos, está justamente taladrando ese muro, que no es un muro de ideas, es un muro práctico, y que inclusive creo va a tener incidencia a niveles de los distintos sistemas de certificación académicos que tenemos en México, o sea, los internos de los estados, de las universidades de los distintos estados de la nación, como el Sistema Nacional de Investigadores. Esto que plantea Miguel, de tener la dictaminación y demás, pues ahí yo también creo que no sugiero modificar eso, pero sí pensar que productos diferentes tienen que tener modalidades de hacerse diferentes y no ponernos más papistas que el Papa con los pares y los dictaminadores, porque necesitamos generar justamente ese agregado de personas que puedan hacer el revolvente de los conjuntos que verifiquen y viabilicen la factibilidad del proyecto. Lo digo porque a veces podemos ser un poco radicales y querer cumplir con toda esa cuestión, y bueno, ahí habría que ver si las formas en que hemos tenido para publicar y escribir, digamos, cuántas revistas, inclusive actuales, de lingüística y sociolingüística, arbitradas en el padrón de revistas del CONACYT, admitirían un artículo, no digo libro, un artículo en lengua originaria. Es decir, el camino es muy largo, apenas estamos, como dice Miguel, defendiendo las primeras tesis, se están defendiendo en distintos lugares, escritas y en réplica oral en lenguas originarias. Entonces, creo que hay mucho que de acá permite pensar para tener una ciencia verdaderamente incluyente, y por incluyente me refiero a que la lengua escrita en lenguas originarias no sea una barrera, que no haya que hacer esa mudanza. Y
Y por supuesto que los temas naturales son los de sociolingüística y lingüística, pero conociendo, no a cabalidad, pero sí varios de los programas de la oferta académica que tiene la UB, yo no dudaría que muy pronto tengamos, por ejemplo, textos de producción animal, textos de aspectos forestales y de botánica, que va para otras áreas de ciencias de la salud, que no son solo los temas clásicos en los que se ha derivado los estudios de la lengua, ¿no? Como antropología, etnografía, lingüística o temas de educación. Yo creo que la verdad, ese modelo de edición que nos está proponiendo la UB, sin duda va a ser muy nutricio para otras entidades académicas. Entiendo lo que dijiste, que primero se cerraron a la lengua de la UB, quizá piensen, hay un nicho de oportunidad de abrirlo, hacer sinergias. Aparte, utilicen lo que ya tenemos, la red nacional al texto, que nuclea otras entidades. Yo creo que los aspectos de interculturalidad, interlingüísticos son preocupación de varios programas de universidades de México, y pues esto es el inicio de mucho más. Gracias. Bueno, pues con esto concluimos la presentación y cerramos las actividades de la editorial de la Universidad de la Feria. Muchas gracias otra vez, Miguel y Marina, por aceptaron esta con nosotros.